Bueno, equipo, hoy grabamos con el doctor Carlos Tájer, que entre otras cosas fue presidente de la Sociedad Cardiológica Argentina. Así que espero que estés cómodo. Entre pitos y flautas pasaron más de 2 años, porque esto ocurrió el día del periodista de hace 2 años. Yo estaba en Salta, en un congreso que voy habitualmente todos los años, y había salido mal ya de Aeroparque, algo raro había, no me sentía como siempre. Básicamente había como una falta de energía, pero como que no estaba ahí. ¿Dónde estaba? Y bueno, llegué medio a la tardecita, siempre vamos a comer con el resto de los expositores. Es un lindo espacio ese de Salta que propicia el diario El Tribuno. Y salí del hotel a 6 cuadras, íbamos a comer, y a la tercera cuadra me cansé, ya no podía más. Digo, ¿qué me pasa? Pero tenía que llegar porque era el anfitrión del encuentro y es muy bueno esa primera charla con los expositores porque ahí salen cosas que al otro día está bueno reflejar. Hice la pausa y llegué. Ni hablé en la comida porque me sentía realmente mal. Volví como pude al hotel y a las 2 de la mañana me desperté mal y qué sé yo. Me hice como una especie de carpita con las sábanas. Y ahí transité ya con dolor en el pecho, me sentía raro, algo de fiebre. Podía intuir que algo medio raro estaba pasando, pero dije, ¿qué voy a hacer a las 3 de la mañana? ¿Quién voy a llamar acá? Y me desperté, me cambié como para ir a presentar toda la actividad y en el desayuno un muchacho que exponía me dice, pero vos no estás bien. No, le digo, sí, ya se me va a pasar, ahora me tomo un café con leche. Dice, no, yo te llevo ahora, vamos a una guardia y después vamos a presentar lo que tenga que presentar. ¿Te parece? Bueno, se las hago corta. Fuimos a la guardia y ahí me quedé, porque estaba transitando un infarto. Y me quedé 4 o 5 días. Yo no quería ni que avisen acá porque estaba separándome y estaba triste, pero estaba muy cómodo en ese lugar. Había practicado esta idea de la impermanencia. Viste, de que en algún momento sentís dolor y que sabés que ese dolor se va a transformar en placer o te vas a sentir mejor. Entonces todo el proceso en esa clínica ahí de Salta lo pasé muy tranquilo, aun cuando me pusieron los stent y ya estaba declarado el infarto. Miraba por la ventana una parte de la montaña y un árbol. Eso y la idea de la impermanencia. Respirar y soltar me ayudaron un montón. Así pasé mi primer infarto hace 2 años, el día del periodista. Mirá vos qué cosa de la vida, ¿no? Justo el día del periodista, un infarto. ¿Cómo anda, doctor? Bien. No lo convoqué para contarle esta historia exclusivamente, ni para pedirle, ni para hacerle una consulta al respecto, porque estoy bien atendido, pero por ahora. Pero sí me pareció que hacerles este cuento iba a servir para que podamos introducirnos en algunos aspectos de lo que significa hoy tener un episodio de esta naturaleza. ¿Qué componentes hay comunes con miles de personas de lo que yo conté? Y a partir de ahí, bueno, iremos hablando de la transición, cuáles son los avances y tantas otras cuestiones que nos interesa, Carlos, que hoy nos cuente. Sí, creo que es muy interesante el relato que hacía. El primer síntoma, digamos, dudoso era este malestar general, esta sensación de desagrado, y el primer síntoma característico era el malestar en el pecho. El malestar en el pecho del infarto tiene una particularidad, que es un malestar feo en el sentido esto, digamos, si yo estoy jugando con mi nieto y me pisa el pie, me duele el pie y me puedo reír. El malestar del infarto uno no se puede reír, es un malestar que dice algo que uno está descompuesto en el organismo, algo malo. ¿Qué
¿Qué es lo que hay que hacer en esas circunstancias? Si uno tiene un malestar de esas características, consultar inmediatamente. Claro. No ir a presentar a un No. escenario frente a 200 No, personas. ni siquiera ir a desayunar. Digamos, sino que si uno tiene ese malestar, ¿por qué? Porque justamente en el infarto el tiempo es vida, en el sentido que primero, en las primeras horas se pueden producir arritmias fatales. Bien, eso es un tema muy riesgoso. Y lo segundo es que hoy en día podemos llegar a destapar la arteria. El infarto se produce porque se tapa una arteria bruscamente. Claro. En general, la mitad de las personas con infarto nunca tuvieron ningún síntoma antes, de tal manera que no hubo advertencia. Y de esa mitad que queda, una cuarta parte de la advertencia fue 1 o 2 días nada más. Es decir, que es muy poco el aviso. Por lo tanto, si uno tiene un malestar desagradable en el pecho, mejor acercarse a una guardia y pedir que le hagan un electrocardiograma. Yo ahí conté una situación emocional por la cual estaba pasando. Sí. ¿Qué tiene que ver eso con el infarto? Y el tema de las emociones y la enfermedad cardiovascular es un tema apasionante para mí, por lo menos. Yo tengo que dar una charla en el Congreso de Cardiología con ese título, Emociones y enfermedad cardiovascular. Y estuve estos días releyendo cómo se diagnosticó por primera vez la angina de pecho en el siglo XVIII, fin del siglo XVIII. Angina de pecho es infarto. Molestia en el pecho. La molestia, el dolor anginoso puede ser un infarto, puede ser un dolor de esfuerzo. Bien. Pero la característica se le llama angina porque es algo como que estrangula, bien, angosto, algo por el estilo. Y ya en ese momento, por ahí era creencia de la época, se vinculaba con emociones desde la descripción. La descripción original decía, se puede presentar o por trastornos del ánimo y de la mente, decía, así que ya era bastante característico. Pero eso es las molestias. El tema del infarto ha habido mucha investigación sobre aspectos, llamemos así, emocionales. Es bastante difícil construir el camino exacto de cómo se llega de una cosa a la otra. Por eso es difícil hablar de causas. Por ejemplo, el tabaquismo se asocia con tener un infarto, pero hay mucha gente que no fuma y también tiene infartos, etcétera, etcétera. La edad se asocia también, pero hay gente joven que tiene infarto. Bien. En el tema, hay un estudio, por ejemplo, muy general, que lo que hizo fue encuestar problemas de la vida, llamemos así, en los últimos meses. El problema número 1 era fallecimiento del cónyuge. Eso en casi todas las culturas es un golpe muy fuerte. Estaba 2 o 3 veces más en los pacientes que tienen infarto que en los que no. La separación, sin ninguna duda, tiene que ver, y sin entrar en aspectos detallados, el tema del Día del Periodista probablemente también, porque, ¿Por qué? digamos, hay un tema acá delicado cuando uno habla de estas cosas, porque de repente uno dice, bueno, el infarto se produce en momentos críticos de la vida, en momentos malos de la vida, y de repente eso hace que uno, digamos, transforme al paciente infartado en una especie de culpable de sus tragedias, ¿me explico? Nosotros decimos en broma, nos presenta un paciente con infarto, entonces dice, bueno, contame un poquito, el paciente hipertenso, dislipémico, sedentario, tabaquista, estresado, es un prontuario prácticamente, porque como, digamos, responsabilidad del paciente con ese prontuario no había otra forma que no tener un infarto. Entonces muchas veces se estigmatiza este tema, pero tomando en cuenta eso en general, lo que se ha observado ya hace mucho tiempo es que el infarto se produce en un momento particular en la vida en el cual uno viene mal y aparece algo probablemente en las últimas 12 a 24 horas que hace que uno la imagen de sí mismo no sea tan válida como lo que uno piensa. Quiero decir, uno ve cuestionado su amor propio frente al mundo. Para decirlo, tomando una metáfora respecto del relato que hacía usted, yo diría, vamos a suponer que yo me pretendo un cardiólogo no sé qué historia, entonces digo, yo tendría que estar llegando hoy a Basilea a hacer una conferencia en inglés para un simposio. Y estoy llegando a un pueblito del Chaco donde me invitaron a dar una charla y no hay agua y no me pagan, me mandaron a un hotel, yo qué sé, y eso digo, ¿qué estoy haciendo yo en el día del cardiólogo? Acá en este lugar, que vayan a saber que no es lo que yo... Bueno, este tipo de cosas que están dentro de la mente, que hacen que uno no se sienta bien consigo mismo frente a su propia pretensión,
parece vincularse, parece vincularse. Usted mencionó el tema de la edad hace un ratito. Sí. La ciencia nos está diciendo cada vez con mayor eficacia que vamos a llegar a vivir más, 100 años. ¿Esto quiere decir que no va a haber más infartos? No, lo que nosotros estamos haciendo hoy en día con la prevención es hacer que estos problemas ocurran más tarde. Van a ocurrir, pero más tarde. Exactamente. En vez de infartarte a los 50, a los Así es. 70 y pico. Sí, la realidad es esta, digamos. La enfermedad que produce infarto es la arteriosclerosis. No tenemos forma de parar la arteriosclerosis. ¿Qué es la arteriosclerosis? La arteriosclerosis son arterias que se van enfermando, inflamando por el colesterol, por el tabaco, por la presión, por lo que fuera. La arteria es un conducto. Claro. Este conducto va depositando cosas que se van inflamando, van creciendo, creciendo, creciendo y van obstruyendo arterias. Por encima de los 55 años, más de la mitad de la gente tiene pequeñas lesiones. A los 70 años, casi el 100%, 90 y pico por ciento de la población tiene placa de arteriosclerosis. Quiere decir que la arteriosclerosis es una enfermedad universal de nuestra cultura. ¿Qué hacemos? Bueno, si uno hace ejercicio, hace dieta, no fuma, baja el colesterol, etcétera, etcétera, puede postergar 10, 15 años el destino que tiene genéticamente. Pero esto no quiere decir que la enfermedad no aparezca. Por eso una persona para tener un infarto a los 40 años tiene que tener muchos factores de riesgo. Para tener un infarto a los 80 años generalmente no tiene ningún factor de riesgo. Es como natural, entre comillas. Para los que recién están llegando, Carlos Tájer, el médico con el cual estamos hablando, fue presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología y hoy es el presidente del Consejo Asesor administrativo del Hospital El Cruce de Florencio Varela. Vamos a hablar después del Cruce, de ese hospital público. Tiene 2 libros, El corazón enfermo y la medicina del nuevo siglo. Es uno de los cardiólogos más destacados de la Argentina. Carlos, en el arranque, en ese relato del arranque, me olvidé algo, escuchaba recién y dije, ay, pero esto es central. Parte de la comodidad con que yo transité mi infarto en Salta tuvo que ver con la amorosidad de las personas que me atendieron. Las enfermeras, pero especialmente me llamó la atención los médicos y las médicas, que suelen estar más distantes, que te miran a la pasada, que no podés entablar una conversación. Y había una médica que recuerdo especialmente que me miraba a los ojos, me hablaba de la familia, del amor, del resto de las personas, de los vínculos. Eso creo que uno no se lo olvida más. ¿Eso es importante? Extraordinariamente importante. Yo soy presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Narrativa. ¿Qué es eso? ¿Medicina narrativa? Sí, justo tiene un nombre que no es autoexplicativo. De tal manera que siempre que uno nombra esto, dice, ¿qué es? Bueno. Pero infiero que nos vamos a contar la medicina de otro modo. Sí, pero le diría que es una forma, digamos, para hacer una definición técnica, digamos, diríamos que es una medicina practicada con habilidades narrativas. Ahora, habilidades narrativas en realidad no es un tema solamente técnico, sino es un tema de predisposición y técnico. La idea es que uno tenga una predisposición clara a escuchar las historias de enfermedad de los pacientes, escuchar dentro de las reglas, digamos, de esta práctica, se dice que hay que tener 3 elementos. Atención, es decir, llega un paciente y me cuenta, llega una persona con un infarto a la unidad coronaria, yo me siento y digo, cuénteme qué le pasó y escucho. Y escucho. Esa escucha tiene que ser una escucha atenta, incluso dentro de la narrativa, ahí, desde el punto de vista literario, uno puede hacer lo que se llama close reading en inglés, lectura minuciosa. Uno tiene que practicar esa lectura minuciosa del relato. Yo, por ejemplo, escuchaba el relato suyo sobre el tema del infarto y trataba de pescar los detalles, las metáforas, qué me estaba contando, dónde estaba la clave del asunto, el tema de la separación, hace un ruido, porque bueno, hay un contexto particular, estar en Salta, no estar en casa, ¿no es cierto? El congreso, qué tipo de congreso era. Entonces, uno trata no de interpretar psicológicamente, sino de entender en ese relato atentamente qué es lo que está contando verdaderamente el paciente. Pero eso se contrapone con alguna estadística que usted suele dar, que dice que los médicos dedican en promedio 18 segundos
a escuchar a los pacientes. ¿Se dan cuenta? Podríamos contarlos ahora. Interrupciones a los 18 segundos promedio. El paciente dice, ¿cómo anda usted? Bien, sáqueme pelo. ¿Qué parte del pecho le duele? Son 18 segundos. Ahí entra. Sí, bueno, hay que tratar de evitar eso. Pero tenemos tiempos cortos. Es un tema sistémico. Pero vuelvo al tema. Sí. Uno atiende el tema. Escucha. Lo que propone la narrativa es que uno reconstruya eso, lo represente, digamos. A veces con la escritura. Yo suelo escribir relatos de lo que los pacientes me contaron para tratar de interpretar y en esa devolución generar una vinculación que sostenga el vínculo terapéutico, digamos. Entonces, esta reflexión, la narrativa surge como una especie de antídoto a dos temas. El primero es la crisis en la relación médico-paciente. Así como en el relato que usted hace se describe un vínculo amoroso prácticamente entre una médica y toda esta cosa positiva que se sintió, a veces los relatos son todo lo contrario. Claro. ¿No es cierto? Son relatos muy duros de la relación médico-paciente. Yo hace unos años, medio en broma, había escrito un artículo criticando a los médicos. Digo, hago una convocatoria de relatos de vínculos terribles y fue récord en una red social médica que se llama Intramed. Hubo 40.000 clics, centenares de... Dice, mira lo que me dijeron, mira lo que pasó. Yo en una época embromaba en el consultorio, venía un paciente y dice, ¿sabe, doctor? ¿Sabe lo que me dijo? Digo, discúlpeme, déjeme, porque estoy escribiendo un artículo de barbaridades médicas, entonces quiero ir registrando. Entonces eso generaba una empatía con el paciente. Claro, se sentía importante. Claro, aparte no, me contaba algo que yo, digamos, no es que yo defendía a los médicos, yo dice, ustedes son una corporación. Digo, no hay nada más mejor que criticar al colega. Digo, no es así. Bueno, dentro de la chanza, ¿no? Entonces iba anotando y de repente empecé a anotar cosas y se me ocurrió escribir un artículo humorístico que se llamó El médico lenguaraz y eso generó otro que se llamó Maltratos verbales médicos, donde teníamos una colección de maltratos en el vínculo. ¿Nos puede dar una idea de eso? ¿Qué significa un maltrato verbal de un médico? Sí, yo qué sé, una mujer que está en el momento del parto grita y sí, pero bien que te gustó hacerlo, ¿no? No. Eso llama violencia. ¿Lo dice? Sí, barbaridades de ese tipo, infinitas. ¿Pensando que el paciente no escucha porque está adormilado? No. Hay todo un descalabro entre la falta de empatía, la falta de compasión y la pretendida autoridad, el que está ahí mandando, frente que en el mundo real no tiene autoridad, está mal pago, con muchas horas de mal trabajo. Esa es una complejidad, pero hay infinitas. Le dice, por ejemplo, viene una persona que tiene un cuadro psiquiátrico muy grave, entonces está polimedicado con... Y viene el médico, mira eso y dice, pero esta persona es muy joven, el que le da estos remedios. Y dice, mire, me parece que usted, ¿cómo va a tomar todo esto? Usted lo están envenenando. Bien, imagínense que sin filtro, claro. Sí, ¿qué sabe el tipo de los problemas que esta persona tiene? Tenés que decir, todo eso está tomando, bueno, vamos a ver, yo qué sé. Bueno, Mil. Medicina narrativa es. Bien, entonces ahí vamos. Uno es eso. Es decir, cómo tratamos de mejorar la relación médico-paciente. Ya el solo hecho de escuchar respetuosamente, de entrenarse en esa escucha, mezclado con textos literarios, hay mucha literatura de enfermedad infinitos, de Tolstoy, de Cortázar, bien, miles. El otro tema es la crisis que hay hoy en día en la práctica médica, lo que se llama el burnout. En Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de suicidios en profesionales médicos es casi el doble de la población, a pesar de que están bien pagos. Burnout, estamos hablando de las personas rotas. Qué potente. Es más potente eso que burnout. Personas rotas, que las hay en todas las profesiones y oficios. Nosotros tenemos eso y tenemos algunas especialidades, mucho abuso de sustancias, alcoholismo, etcétera, ¿no? Depresión, licencias psiquiátricas. Y parte no es, digamos, no depende solamente de la reflexión que uno haga, pues depende de datos objetivos, de la sobrecarga de trabajo, de las malas remuneraciones, de la mala consideración. Pero el famoso burnout ocurre en países donde los médicos están muy bien pagos. Igual. Sí, no tiene que ver, digamos, si se paga mal es peor. Digamos, hace poco hablé con la fundadora de la medicina narrativa que se llama Rita Charon, la visité en Nueva York, ¿no? Entonces le conté que habíamos hecho una encuesta a la Sociedad de Cardiología, al Consejo de Psicosociales, y el 70% de los cardiólogos adultos tenían puntaje de burnout. Hay una escala de burnout. Bueno, y ella me decía, Carlos, me dice, el burnout no se cura con yoga.
traduzco en castellano. Obviamente, meditar, reflexionar es útil, pero si uno no modifica el sistema, tiene que hacer 4 guardias por semana, está muy mal pago, está muy exigido, muy destratado, no reconocido, no se va a ¿Podemos sumarle algo más, doctor? La preparación de esos médicos, cómo son entrenados, qué parte de la carrera tiene que ver con esta necesidad de la empatía con el paciente. Bueno, ese es un tema que estamos transcurriendo ahora. Nosotros dentro de la sociedad narrativa tenemos un grupo que se llama Educación Superior que analiza a ver qué estrategias. Hay universidades que tienen, la Universidad Maimónides, hay una universidad en Tucumán que tiene una materia así, hay otras de humanidades, hay el CEMIC. Bien. ¿Le puedo preguntar cuándo se divorcia una persona que decide estudiar para hacer el bien a los demás, una profesión de servicio? ¿Cuándo se le rompe la cabeza y empieza a distanciarse y creerse Dios o lo que sea? Digo esto porque es lo que más se dice. ¿Cuándo empieza ese divorcio entre la humanidad que él escogió ser y ese ser que no sabemos si es una máquina o una persona? Bueno, hay, digamos, lo que usted pregunta tiene parcialmente una respuesta, digamos. Hay estudios que se llaman estudios de empatía, es muy difícil medir este tipo de cosas, pero encuesta de empatía, digamos, que se ve que la empatía va bajando con el correr de los años de la carrera. Y un momento crítico son los primeros años de la carrera. ¿Por qué? Porque, cuento mi caso, yo me recibo, hice alguna guardia por ahí, yo de repente entro a la unidad coronaria, entro a la cardiología, cardiología hay muchos paros, hay muchas muertes, todas las muertes del hospital nos llamaban los cardiólogos. Entonces, paro cardíaco, salíamos corriendo con el electrocardiógrafo, llegamos. Entonces había guardias que veíamos 4 muertes, 5 muertes, ¿sí? Digo, para tener una idea. 23 años. Bien. Entonces se genera un fenómeno, hay un autor que se llama Kleinman, que lo llama formación cínica de los médicos. Es decir, donde uno de repente, para protegerse de ese sufrimiento grave que uno percibe en la familia, viene la familia, no es que se muere, viene el familiar, llora, uno ve la tragedia. Bueno, yo creo que la mayor parte de las personas no ven morir nunca a nadie. Me explico, quizá una vez en la familia vieron morir a alguien. Y nosotros nos tocaba ver todos los días mucho. Bien, entonces se va generando decir, che, ¿qué viste? Ah, no, está el caño de la cama 14, ¿viste? ¿El caño de la cama 14? El caño sería un viejito que está hecho bolsa, ¿viste? Bueno, claro. Entonces se genera una especie de... Una jerga. Un lunfardo médico que hace que uno se vaya protegiendo de las emociones masivas que va sintiendo. ¿Y por qué cree, doctor, que no pasa eso con las enfermeras? Que sí, me parece, son más empáticas y conviven con la muerte. Yo creo que hay varios aspectos ahí. Enfermería es un mundo aparte y no soy conocedor profundo del tema. Curiosamente, en la carrera de enfermería hay más formación humanística que en la carrera de medicina. Ah, hay más. Tiene aspectos antropológicos, bien. El vínculo de la enfermera con el paciente es un vínculo más íntimo que con el médico. El médico tiene otro problema, que tiene la responsabilidad. Es decir, la decisión, la enfermera acompaña, el médico es el responsable. Entonces, muchas veces la enfermera sigue todo el proceso y muy dramático. Hoy estábamos hablando de un caso que ocurrió en el hospital y decía, el médico hace el paro cardíaco, el paciente se murió, el médico se va, la enfermera se queda porque tiene que sacarle el tubo, tiene que limpiarlo, tiene que prepararlo para que venga la familia, tiene que hacer entrar a la familia, tiene que ver que la familia llore, tiene que... Sí, pone el cuerpo. Pone el cuerpo y sigue el tema, pero ojo que enfermería también tiene mucho deterioro, mucho daño, mucha licencia psiquiátrica, mucho deterioro. Nosotros trabajamos dentro de medicina narrativa, hay todo un grupo de enfermería y trabaja con relatos, cosas muy, muy lindas. La medicina narrativa, vamos a hacer una pausa chica y volvemos, porque la idea de Tájer, que está hoy con nosotros, y otras tantas personas, es que esto debe cambiar. Y nos va a contar por qué debe cambiar, y creemos nosotros por qué va a cambiar ese modo. Él habla de la crisis médico-paciente. ¿Vieron que hay crisis entre los periodistas y sus audiencias? En todos los rubros hay una crisis por esto, por la transición, por el tiempo y la época disruptiva en la que vivimos, porque nos enfrentamos a un paradigma nuevo.
veníamos mirando con unas gafas determinadas y hoy necesitamos ponernos otras. Esa es la esencia de este ciclo que reúne a 100 personas diferentes que hacen cosas también diferentes. Preguntarnos cómo estamos y hacia dónde vamos. Contamos con la compañía de cada una, de cada uno. Ya volvemos. Esta noche nos encontramos con el doctor Carlos Táger, que es especialista, uno de los más grandes de la Argentina en cardiología y fue presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología. Nos estuvo contando algunos aspectos de la disciplina, pero nos interesaba básicamente cómo se puede hacer para romper esa inercia que durante muchas décadas ha puesto a los médicos en un pedestal y a los pacientes en un lugar casi esmirriado, casi sin posibilidad siquiera de preguntar, de conocer, de saber qué le está pasando en su cuerpo, cómo seguir para la sanación, seres más distantes. Y bueno, él es impulsor, junto a otras personas, de la medicina narrativa, que justamente se ocupa de esto. Nos contó un poco una introducción, pero vamos a seguir profundizando. Cuento en la práctica un ejemplo nada más. En nuestro hospital hay talleres de medicina narrativa para residentes. Residentes de clínica médica, cardiología, terapia intensiva. Estamos hablando del Hospital Público El Cruce. Hospital Público El Cruce. Este es un hospital de alta complejidad, entonces tiene trasplantes, cirugía cardíaca, patologías realmente muy complejas y muy graves. En Florencio Varela. En Florencio Varela. Un hospital está muy bien instalado, está funcionando muy bien, por suerte. Bien, vuelvo al tema. Entonces, una vez por semana los residentes se reúnen con un coordinador, una coordinadora, la doctora Carvaleira, y hacen prácticas reflexivas, escritura, lectura, sobre temáticas que están vinculadas. Así también como analizan sus propios problemas. Entonces, si tienen una dificultad con un paciente, se les pide que lo escriban, se lee eso que escribieron, se charla entre todos los médicos, etc. Eso da toda una serie de mensajes. Primero, que es relevante para el hospital lo que los médicos sienten, lo que les pasa, porque también el hospital puede ser una estructura totalmente insensible, como puede ser una empresa común que no le interesa, digamos, lo que a la gente le pasa. Bien, ese es un mensaje. Que ese mensaje es relevante y que la construcción de ese vínculo con los pacientes, con sus familiares, reflexión, tuve un familiar que me gritó, un familiar que se enojó, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué eso ocurrió? Bien, la violencia con los médicos y profesionales es muy común. Claro. Muy común. De tal manera que, y es un tema donde mayormente, sacando casos excepcionales psiquiátricos, mayormente hay responsabilidad de los profesionales. ¿Por qué? Porque no se pescó de qué se trataba lo que la persona le estaba pidiendo en situaciones muy complejas. Uno tiene una enfermedad de un familiar muy directo, uno no está en su momento más equilibrado. Lo que debiera hacer el médico ahí es contener más que repeler, que es lo que ocurre. Bien, entonces eso también es un entrenamiento formativo. Hay una sociedad mundial de clínica médica y sacó un dictamen sobre violencia hacia los profesionales y decía, hay que capacitar a los profesionales en habilidades narrativas para prevenir la violencia. No totalmente, por supuesto, pero es un elemento crucial. Es interesante esa mirada porque es desde otro lugar. Estamos hablando más o menos de esto, doctor. Vamos a escucharla a Anna Rodríguez del Instituto Catalán de Oncología en Lérida, España. El mundo está cambiando a pasos agigantados y globalmente, a todos los niveles, en todos los sectores. Y esto también ha llegado a la medicina y ha llegado a los hospitales, para bien. Lo que es la innovación y la tecnología están haciendo cambiar de una forma rapidísima todo lo que son los diagnósticos y los tratamientos. Tenemos cada vez diagnósticos más rápidos, más claros, más certeros. Los tratamientos cada vez son más personalizados. Irán más dirigidos al tumor, a la enfermedad en concreto. Pero la innovación y la tecnología tienen que ir apoyadas en la humanización. Decía Claude Bernard que a medida que va avanzando la ciencia, parece todo como más impersonal. Por tanto, requiere que trabajemos en los hospitales para que sean más amables, para que sean más humanos y que cada vez le demos más importancia a la persona enferma.
más que a la enfermedad. Lindo, cuando lo vimos con Valeria dijimos, esto es un poco lo que hace Tajer, ¿no? El vínculo importa. Y Acá el hay vínculo una... es, vio cómo hace, Sí. como que la humanidad debiera acunar la tecnología. Parece un poco romántico, pero me parece que es el modo de poder ensamblar Sí, la yo- inteligencia artificial y todo eso con Yo quería lo que comentarle algo somos. de nuestro hospital porque se vivió una experiencia muy particular que tiene que ver con lo que comentaba la doctora. Hay un concepto que se llama medicina centrada en el paciente, que es un tema fundamental. En el hospital nuestro se empezó con un proyecto de medicina narrativa, como te contaba, de los Sí. talleres. En el año 2020 vino la pandemia. La pandemia trajo una catástrofe desde el punto de vista vincular. Los familiares no podían venir, los médicos no se podían ir. No había, los médicos eran repudiados por los vecinos que no querían subirse al ascensor. Una Sí, cantidad sí, de cosas complejísimo. tremendas. A pesar de los aplausos, no hubo reconocimiento económico, digamos, cosas muy dramáticas, y empezaron a ocurrir problemas en el hospital. Hay un movimiento en España que se llama cuidados humanizados. ¿Cómo hacemos un cuidado más humanitario en los cuidados intensivos? Entonces, por ejemplo, hoy en día se construyen terapias con camas para que duerma el familiar en la terapia. Claro, Acá, en terapia. En terapia. Acá había un chiste que decía, no lo puede ver nadie, lo llaman terapia intensiva porque no lo puede ver ni la familia. No, este era el chiste. Bueno, acá era un poco así, esto es corregir el tema, corregir los horarios de visita, corregir las formas vinculares. Se fusionó en el hospital la idea de los cuidados humanizados con la idea de medicina narrativa. ¿Por qué? Porque la gente que estaba en medicina narrativa era la única que se preocupaba por esas cosas. Le dijeron, che, háganse cargo a ver qué hacemos en este momento. Y se construyó un área de cuidados humanizados, que es la que tiene hoy el hospital. Si uno entra al Hospital del Cruce, tiene un cartel gigante que dice Hospital Humanizado. Es interesante, simbólicamente está muy bueno y debe ser el primero del país, ¿no? Sí, es el primero y el único, diría. Por supuesto, con un montón de dificultades, pero con muchas tareas apasionantes. No, digo el primero porque a partir de lo que usted cuente, debiera haber muchos más en la Argentina, Bueno, por ahí no saben dónde nos están mirando, y estamos- es colgarle el cartel, y a mí yo no quiero que pase algo de largo que usted dijo recién. En el hospital se destina un tiempo determinado para escuchar a los médicos, para ver qué sienten y para revisar la vinculación con los pacientes. ¿Saben lo que vale eso? Eso vale oro y eso es la medicina humanizada que Carlos Tajer nos explica hoy. Así que si en San Juan aparece esto, en Santa Cruz, donde sea, bueno, bienvenido. Y ese es el mundo que queremos, me parece, ¿no? Yo creo que es fundamental porque El más conveniente. creo que es lo mejor para los pacientes y lo mejor para los profesionales también, porque genera cierto grado de bienestar. Por supuesto, hay muchos otros problemas de, como les decía, remuneraciones, de exceso de trabajo, etcétera, etcétera, pero este es uno de los caminos que conduce a lo que se llama ahora medical well-being, ¿no es cierto? Tratar de lograr el bienestar para los profesionales de la salud que trabajan. La médica que escuchamos recién nos introdujo en la cuestión de la tecnología, medicina y tecnología, medicina e inteligencia artificial. A mí se me ocurre que frente a un diagnóstico, por ejemplo, la inteligencia artificial podría ayudar de mucho, porque usted puede tener un diagnóstico y consultar a su compañero y puede haber 2 o 3, pero la inteligencia artificial, ¿cuántos podría tirarles para comparar, para cotejar? Sí, yo creo que el tema de la inteligencia artificial en medicina tiene múltiples formas de lectura, de múltiples ángulos. Si nosotros vamos un poquito más atrás, por ahí la pregunta es, nosotros cometemos muchos errores en medicina, somos humanos, bien, pero el tema del error no es un tema menor. Hay estadística, por ejemplo, en Estados Unidos que dice que la tercera causa de muerte es el error médico. Hay otra estadística que dice que una persona que entra a un hospital tiene un 0,5% de posibilidades de morir durante esa internación por un error profesional. O sea que estamos hablando de la parte humana, de la responsabilidad humana en el tratamiento. Bien. Lo sigo, Entonces, lo sigo. hasta ahí estamos. Entonces, vamos a hacer ahora una analogía con conducir autos. Bien, Digamos, cuando yo empecé a manejar autos, yo conducía sin ningún apoyo. bien. Ya en este momento, cuando voy a estacionar, mi auto tiene un visor que me muestra cómo está. Si le voy a pegar a la pared, me hace pi, 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 me avisa que no le pego a la pared. Y hay autos que tienen para un lugar, para el otro, van dirigidos. Si tiene suerte también no tiene que hacer los cambios.
Son Por ejemplo, automáticos. yo tengo automático también, puedo apagar un botón y anda solo, etc. Bueno, todo eso es lo que podríamos llamar conducción asistida. En el Eso. extremo será el auto que se maneja solo, es otro extremo. Bien, la medicina no tiene eso. Entonces, nosotros necesitamos indefectiblemente asistencia, necesitamos apoyo de algo que nos ayude a mejorar. ¿Nos da un ejemplo práctico cuando usted dice no tenemos asistencia? Yo le doy un ejemplo dramático, más que práctico. Sí. Le cuento un ejemplo para que se entienda el contraste. Nosotros, como hospital de alta complejidad, recibimos muchos fracasos que llegaron a la alta complejidad. Le voy a contar un fracaso. Un chico de 17 años empieza con fiebre. Llega a una guardia de un lunes. Lo ven a uno y dice, la garganta inflamada, tómate un antibiótico. Después paga la guardia del jueves, porque la mamá ve que el chico sigue con temperatura. Lo ve otro médico que no lo conoce y dice, bueno, vamos a cambiar el antibiótico. Así el chico fue 7 veces a la guardia. De repente hace una hemiplegia. ¿Qué tenía? Tenía una infección de una válvula, hizo una embolia. Bien. Si uno hubiera puesto ese diagnóstico en el algoritmo, en la guardia, un panelito decía, che, pibe de 17 años, fiebre sostenida, que no responde a los antibióticos una semana, hay que hacerle un hemocultivo y un análisis. Eso fue un error médico brutal que le costó la vida a este chico. Bueno, esto se reitera todos los días infinitamente. Bien, si nosotros tuviéramos una medicina asistida, eso no ocurriría. ¿Y qué hace falta para contar con la medicina asistida Bueno, en el Hospital El Cruce de Florencio El Varela? apoyo, nosotros por ahí tenemos algún grado de apoyo, pero todavía no está instrumentado la práctica de la inteligencia artificial en nuestro hospital. Pero hay muchos hospitales ¿Qué quiere decir? ¿Que hay que reglamentarla? ¿Hay que tener un aparato tenemos determinado, una sí, plataforma? tenemos que ir incorporando. Por ejemplo, si a mí me viene un paciente con un cuadro complejo, nosotros hacemos ateneos. Bien. Uno siempre piensa en las cosas más comunes. Si a mí un paciente viene y le duele el pecho a un consultorio de un cardiólogo, yo pienso que es un infarto, pero es una úlcera. Bueno, pero viene al cardiólogo, yo empiezo por mi lado. Ahora, vamos a suponer, presentamos un caso muy complejo y después de un mes de investigación llegamos a un diagnóstico que a nadie se le ocurrió. Si nosotros el primer día hubiéramos puesto todos los elementos, la inteligencia artificial nos hubiera propuesto ese diagnóstico, no como primer grado, pero nos hubiera propuesto ese diagnóstico y nos hubiera mejorado la capacidad de pensar. O sea, que hubiese ahorrado tiempo, esfuerzo y energía. Y eventualmente vidas. Y eventualmente vidas, nada menos. Es decir, que podríamos relacionar todo esto que nos está contando ahora con la posible disminución de ese cansancio que rompe a las personas. Bueno, ahí vamos. Por eso, vamos a ver ahora, desde este ángulo, empezamos por el tema que la medicina necesita apoyo y necesita apoyo inteligente. Digamos, el segundo elemento es que los médicos necesitamos tiempo. Si somos tecno-optimistas, digamos, podemos decir que la inteligencia artificial nos va a dar tiempo. Le doy un ejemplo. Yo le pregunté al ChatGPT en ese momento, le digo, mire, tengo un paciente que necesita un antibiótico muy caro y la obra social no me lo reconoce y tiene endocarditis bacteriana. ¿Usted podría hacerme la nota para la obra social? Obviamente el ChatGPT me dijo que sí, me hizo una nota espectacular argumentando. A mí me ahorró un montón de tiempo. Bien, todo el tiempo que me ahorre es fundamental para mí. ¿Se entiende? Para la práctica profesional. Bien, etcétera, 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 etcétera. Es decir, que la incorporación de inteligencia artificial es un elemento importantísimo para la práctica profesional. Ahora, también tiene, si nos vamos al otro extremo, elementos distópicos, elementos que nos dan miedo. Es decir, como va a haber médicos robóticos, existe tal posibilidad, vamos a desaparecer los médicos, una de las profesiones más antiguas de la humanidad, etcétera, etcétera. Bueno, eso por el momento no está planteado, pero es un campo complejo, muy complejo. Ya hay instrumento robótico, instrumental robótico. Sin ninguna duda. Estos días estaba leyendo un artículo muy interesante. Decía, por ejemplo, uno lo opera asistido con un robot. El robot tiene inteligencia artificial y toma decisiones. El robot en determinados pasos de la cirugía, determinada cosa justa. Claro. Puede cometer un error, porque la inteligencia artificial puede tener un error. Entonces le piden al paciente que firme, si acepta que lo atienda el robot, que se hace cargo de los errores que pueda tener el robot.
Bien. Y le hacen lo mismo con los médicos, porque un médico Los que está médicos drogado, borracho, Sí, como sí, usted nos pero ha dicho y demás, hoy en también día es un uno le pide, peligro. no creo que uno autorice que el médico esté drogado y borracho, no, pero uno cuando va a operarse de algo firma un consentimiento respecto de los profesionales. Claro. Eso se hace en la Argentina sistemáticamente. Pero salió un artículo muy recientemente, 8 pasos que en el hospital ese, por ejemplo, hay un estudio genético por inteligencia artificial que selecciona los tipos de tratamientos para tumores. Y lo hace solo y después el médico lo aplica, pero lo decide en el razonamiento, porque es muy compleja la mezcla de datos, lo decide la inteligencia artificial. Entonces, el paciente tiene que firmar si aprueba o no que la inteligencia artificial sea parte de ese proceso de decisión. En mi forma de ver, Sí. la inteligencia artificial se va a aplicar en medicina en múltiples campos, en diagnóstico, en indicación terapéutica, en apoyo burocrático, en 1000 Entonces campos. hablemos de las ventajas que va a implicar eso. Y yo creo que pesqué alguna de ellas, porque lo que usted le preguntó al chat GPT no creo que sea una práctica habitual, porque usted se puso al servicio del paciente a ver cómo hacía para que la obra social No, pero le tenemos que restituya. hacerlo eso sistemáticamente. Digamos, cuando usted tiene que autorizar, yo trabajo en un hospital público. Sí, El hospital público tiene pacientes que no tienen cobertura Claro. y eso nosotros lo manejamos por nuestra cuenta. Pero hay pacientes que tienen cobertura. Entonces la cobertura tiene que proveer determinadas pero cosas. se la gestionan ustedes, Y lógico, ¿quién lo hace? los médicos. Sí, alguien lo tiene que hacer, pero ¿quién tiene el conocimiento para fundamentar la racionalidad médica? Le doy un ejemplo. Yo esta semana con una cobertura, bien, yo trabajo en forma particular en el consultorio, pero tengo pacientes que tienen esa cobertura. Le pido un estudio y me dice, no, más de 2 de ese estudio no se puede hacer por año. Digo, mire, el paciente tiene un problema. Entonces tengo que hacer una nota diciendo, mire, por este motivo yo le pido mandar la fotocopia y esto y lo otro para que este sistema me autorice a hacer la Pero a ver práctica. si estamos claros. Yo conozco miles de personas, cientos, para Sí. no exagerar, que hacen ellos los trámites, los pacientes. pero Y tiene- no, me falta, y la obra social no me da bola, No, está bien, le pero- pago un montón y no me... No, pero ¿cómo puede el paciente fundamentar que necesita ese tercer Claro, estudio? necesita del médico, pero yo iba a esto de que si la inteligencia artificial nos ayuda a obtener diagnósticos más rápidamente, también nos va a dar tiempo y energía para trabajar la empatía, para que usted Bueno, se dé ojalá el sea lugar, claro, y usted lo acaba de decir de algún modo, que va a ayudarnos. Entonces la pregunta es, ¿en qué nos va a ayudar? ¿Qué va a cambiar de todo este panorama que Bueno, nos dio en el arranque de la Usted ahí entrevista? tiene 2 alternativas. Ahora voy a la parte tecno-pesimista. Vamos a suponer... ¿Para qué? Ahí voy. No, bueno, tenemos que sufrir un poquitito. Bien, vamos a suponer que yo sea un administrador de un hospital. Sí. Entonces digo, este médico antes yo le daba 10 minutos para la consulta sin inteligencia artificial. Sí. Ahora que le pongo inteligencia artificial le doy 5, que me atenda el doble de paciente por hora. ¿Me explico? Porque me va a ser más rentable. Bien, Claro, el pero sistema... ese es un paradigma que no queremos. Bueno, no queremos, Sí. pero ocurre. Por ejemplo, en Europa en este momento hay toda una batalla de los sistemas para lograr 10 minutos de consulta, porque las consultas duran menos de 10 minutos. Qué locura. ¿Cuánta narrativa podemos hacer en 10 minutos? No existe. Yo me acuerdo de mi abuelo que contaba que él iba a pedirle remedios al médico de PAMI. Me dice, no, yo voy con el brazo remangado para que me tome la presión, porque si no, hasta que me saco la ropa, el médico no se lo Se quiere va tomar. pasando el tiempo. Bueno, entonces, si hacemos consultas tan abreviadas, si esto está al servicio de la eficacia, digamos, económica y lo que fuera, puede ser un sistema de sobreexplotación también. Y por su experiencia, ¿qué imagina que va a ganar? ¿Toda esta voracidad corporativa o el poder del nosotros, donde están los médicos, los pacientes, las enfermeras, toda esta cadena que fuimos recorriendo? No sé, la verdad que no sé quién va a ganar. Yo creo que, digamos, como médico, nosotros tenemos que meternos en la inteligencia artificial. Es decir, no podemos dejar que lo maneje otro. Tenemos que estar ahí, tenemos, médicamente hablando, generar nuevos procesos, generar nuevas ideas, generar nuevas instrumentaciones. Pero, ¿cuál va a ser el destino? No lo sé. En este momento, la práctica médica en algunos países, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, está muy dominado por instituciones con o sin fin de lucro, porque son corporaciones en última instancia, y eso es inamovible, muy complejo. Y con la medicación, hablando de todo esto, ¿qué pasa? No sé, ahora, por ejemplo, hay una inyección, creo que es, no sé si viene pastilla, que sirve para la diabetes y algunos problemas cardíacos, pero que además hace adelgazar a las personas. Sí. Entonces está todo el mundo con eso.
¿Hay algún modo de utilizar, obviamente, la medicación en aquellos casos que esté comprobado y todo lo que usted sabrá, los protocolos y demás, pero que sea de un modo moderado, no que uno termine a los 70 años con 10 pastillas, con un pastillero que tenga tanta cosa? Difícil de contestar. Digamos, yo diría así, siempre en broma, vamos a empezar, ¿no es cierto? Si usted a determinada edad tiene un problema, hay dos alternativas. No hay remedio o hay remedio. ¿Sí? Si hay remedio, hay que tomar el remedio. Porque Pero no puede haber un remedio de medicina alternativa, el yoga, los deportes, Sí, comer sano, vivir en el medio del campo. yo le diría esto, digamos. El tema es complejo lo que usted pregunta. Yo tomo 4 medicamentos, ¿no? Carlos Taje. ¿Por qué? Porque tuve un problema vascular y tomo un remedio que es la aspirina, que me previene infarto, tomo una droga para el colesterol, tomo una droga para la presión, porque tengo alta presión, y tengo una hernia hiatal con reflujo, y a pesar que estoy ligeramente difónico, si no lo tomo me quedo totalmente difónico. Bien, son 4 fármacos que tomo sistemáticamente. Entiendo que esos fármacos me prolongan la vida, y está demostrado científicamente. Esto es lo que llamamos medicina basada en evidencias. Sí. Nosotros tenemos fármacos que prolongan la vida. No hubo históricamente eso hasta hace muy pocos años. Entonces nosotros podemos saber que si tomamos esta droga para el colesterol, en promedio podemos vivir 1, 2, 3, 4 años más. Y desde la época que yo empecé cardiología de una persona con un infarto, se iba sin ningún remedio, hoy en día se prolongó 12 años más la sobrevida después de un infarto. Interesante. Bien, ahora, por supuesto que hay fármacos que prolongan la vida, que tienen evidencia científica. Después hay una industria que trata de buscar... Y la sociedad que tiene hábitos compulsivos, porque también está el abuso. La cantidad de personas que en el botiquín tienen todos los GIN. Estamos de acuerdo, pero también hay un abuso de lo alternativo. Es decir, nosotros todos los días leemos medicinas, no quiero criticar a ninguna en particular, pero llamemos medicinas alternativas, que no tienen pruebas científicas. Pruebas científicas significa que usted compara 2 grupos. Claro. Hay un concepto llamado así epistemológico en lo que es evidencias médicas. Usted dice, yo tengo infartos, por ejemplo. Entonces decimos, bueno, yo agarro 1000 infartos. En la Argentina hay 40.000 infartos por año. Es decir, que 1000 infartos no es mucho. 1000 infartos y 1000 infartos. Esto le doy A y a este le doy B. A los 5 años viven más los de A que los de B. Entonces, a partir de eso, yo trato de indicarle A en lugar de B. Bien. Eso es lo que llamamos evidencia científica. Bien. Después tenemos otro que dice, no, nosotros por el principio le damos este elemento, le damos el otro elemento, hacemos esto. Bueno, ¿y cuáles son las pruebas de la eficacia de eso? No tenemos. Se gastan miles de millones en medicinas que no tienen ninguna eficacia ni ningún fundamento. Pululan todos los días en las revistas, en los medios, yo hago esto, la dieta de la gota, diferentes disparates. Bien. Eso es muy respetable, yo respeto a toda la gente que lo hace con todo cariño. Yo hago medicina basada en la evidencia en la medida de lo que pueda. Estamos en la transición, hablando del presente y del tiempo que viene, ya saliendo exclusivamente de la medicina y pensando en el bienestar general, en el bienestar colectivo. ¿Qué imagina para el tiempo que viene? Porque a lo largo de nuestra conversación ha aparecido claramente que necesitamos cambiar el sistema, la organización que nos damos, el trato que nos damos, cómo nos vinculamos. Partiendo de ahí, ¿qué imagina? Mire, yo me imagino que el futuro de la práctica médica tenemos que construirlo socialmente, no es un tema individual. Nosotros obviamente tratamos una práctica individual frente a un paciente, escucharlo, tratarlo, hacer lo mejor posible, elegir las mejores evidencias científicas, aconsejarlo lo mejor posible. Eso es individual. Socialmente tenemos que construirlo entre todos. Hay modelos médicos, en este momento hay una crisis global de los modelos médicos, porque las medicinas socializadas están muy masificadas, hay mucho destrato y están, por la crisis europea esencialmente, están subfinanciadas. Entonces hay muchos problemas. La medicina norteamericana está en una crisis sin parangón. Tiene más mortalidad que hace 20 años. Está en un momento de involución médica. Es decir, estamos en un momento de mucha dificultad y me parece, me excede por completo, pero es un tema que tenemos que construir entre todos. Hay algunos gurúes de pensamiento médico como Eric Topol, que es un tipo de vanguardia que justamente hace esta mezcla entre inteligencia artificial a favor, digamos, un tecno-optimista.
Yo no sé si ser optimista o pesimista, pero lo que sí me queda claro es que es una construcción social. ¿Sí? En la necesidad de revisarlo todo aparece algo con mucha claridad, esta oportunidad que debiéramos darnos de humanizar todo lo que hacemos, que no implica que desconozcamos los avances de la tecnología, como ha dicho Taher recién. Imagínense el periodismo humanizado, la educación humanizada, la ciencia humanizada, la medicina humanizada. Entender que necesitamos asistirnos entre personas, mirarnos de otro modo, una nueva conformación. Es un gran desafío, mucho trabajo, pero es un gran desafío el que tenemos por delante a estas alturas ya del siglo XXI. Gracias, Carlos. Ha sido un placer que haya compartido este rato con nosotros. Muchas gracias por la conversación. Por lo demás, bueno, nos vemos una noche de estas, cuando ustedes quieran.